Shalom, queridos hermanos, bendiciones para todos. En una nueva oportunidad, en un breve estudio, gracias a Yahweh que nos da, que me provee la inspiración y también agradecido al marido Yosef que la oportunidad en la escuela hebraica de presentar este estudio para ayudarle también a él. Y gracias a mis colegas, colaboradores, Ben Salomón también, y a ustedes, hermanos, por la atención. Eh, en esta oportunidad vamos a hacer un breve estudio de Yom Kippur relacionado con el Mesías. Así que vamos a recordar que Yom Kippur, según eh, la- el calendario de visualización de la luna, va a comenzar el jueves de la semana que viene al atardecer. O sea, es un día hebreo desde el atardecer del jueves hasta prácticamente el comienzo del Sabbat. Así que tengan en cuenta, esto es muy importante porque es justamente el sexto día, el día de Yom Kippur cae el sexto día, el día de preparación, que comúnmente es de preparación del Sabbat. Por lo tanto, tienen que tener en cuenta que la preparación del Shabbat tiene que hacerlo en el quinto día. Antes de empezar, incluso hay que preparar Yom Kippur, aunque ustedes saben que Yom Kippur no, no es una preparación más que para ayunar. Claro está, eh, no se cuenta en ese caso, eh, digamos, la preparación, están exceptuados los niños de hacer el ayuno y los mayores, los muy mayores, los adultos mayores, como le llaman, y también los que tienen algún problema de salud. No pueden, no deben hacer el ayuno, ¿no? Esto es solamente para los adultos que están en buena condición de salud y pueden hacerlo. Por lo tanto, si hay que hacer, que preparar el alimento, si no se puede antes, bueno, a los niños, a los abuelos y a los enfermos hay que tratarlos sin ningún problema, no se considera en ese caso un trabajo, claro está. Así que tengan en cuenta eso, también tengan en cuenta que al finalizar el ayuno no es conveniente hacerlo de manera brusca, o sea, no terminar el ayuno y comerse todo, todo junto en Shabbat, porque eso puede caer mal también al cuerpo, ¿no? A la digestión. Por lo tanto, tiene que hacer una salida del ayuno de manera progresiva, de manera paulatina, no de manera brusca, y después sí, tampoco que sea tan abundante esa cena del viernes a la noche, ¿no? Es lo que conviene para cuidarse que no haga mal. Así que ese es el tema de tener en cuenta que a veces cuando Yom Kippur cae el día anterior a Shabbat se complica un poco, ¿no? Pero hay que tener siempre esos recaudos. Además, sobre todo el tema de la salud, ¿no? Prohibido para los niños, para los abuelos y para los que tienen problemas de salud, ellos están exceptuados y en los otros, los que no tienen ningún problema, es posible hay que hacerlo, pero más que en sí el ayuno el ayuno físico de no comer y beber es el espiritual. Ese es lo más importante, ahora lo vamos a ver. Así que nos metemos. Yom Kippur, pero también con mucha relación conceptual con el Mesías. ¿Cómo podemos? De- hay muchas maneras de relacionar, muchos que se puede decir con relación al Mesías, pero vamos a tocar algunos conceptos, nada más, por amor al tiempo, y no se puede decirlo todo en un estudio. Entonces, lo básico, para aquellos que empiezan, lo básico es el ayuno. Lo único que se hace es un sabbatón, es decir,
distinto al Shabbat semanal porque no se ingiere alimento, por lo menos en alimentos. Si alguno tiene, cuando va comenzando, eh, lo, lo- lo ideal no es hacerlo de manera brusca, el que lo hace la primera vez, trata de ir a hacerlo lo mejor es también hacer para prepararse, es ir preparándose en los días anteriores. Bueno, los que comienzan tienen que tratar de cumplir lo más posible en el sentido de que, bueno, si nunca hizo ayuno y, bueno, tampoco va a arriesgar su salud, ¿no es cierto? Eso es lo principal. En la Torá no es para cumplimiento para dañar la salud. Este, entonces, lo principal es el ayuno, pero no tanto enfocado en lo físico, sino en lo espiritual. Entonces, vamos a ver esta lámina o esta diapositiva dice Yom Kippur, el ayuno y de la mano del Mesías. Lo básico, el texto básico es Levítico, donde están todas las celebraciones, Levítico 23, 27 al 28. Mira, el día 10 de este séptimo mes, que va a comenzar el día 10 va a comenzar el jueves a la tarde, hasta el viernes a la tarde, un día, es Yom Kippur, día de expiación. En realidad dice Yom HaKippurim, está en plural, pero en referencia a un énfasis, así como Elohim es un plural de énfasis, de majestad. HaKippurim se dice literalmente días de expiaciones, porque hace alusión a expiación de todos los pecados, incluso de los pecados intencionales que no aparecen en el libro de Levítico, que son de pecados, todo el estudio de pecados no intencionales. Entonces dice, será una ocasión sagrada tiene que ser una ocasión especial, de manera espiritual, de un compromiso de relación de la persona con el Todopoderoso para evaluar esa relación espiritual, ¿no? Y también practicarán la negación propia o según la traducción de Initen, es Nafshotehem, de Nefes, o sea, sus Nefes, quiere decir practicación, negación propia o afligir sus vidas. Es lo que se refiere a evitar, a controlar eh, las pasiones, a controlar también el deseo y en este caso el alimento, ¿no? Sobre todo. La negación propia es dedicarse más a lo espiritual que a satisfacer el cuerpo. Eso es lo que en pocas palabras se puede decir. Antes, en el templo o en el santuario, se traía una ofrenda encendida. Ahora la ofrenda encendida es de otra manera espiritual. No hará ningún trabajo durante ese día porque es un día de Kippur, un día de expiación, es un día de perdón de pecados, en el cual se hace expiación en favor de ustedes delante de Yahweh. ¿Cierto? Esto es lo básico que hay que entender. Antes se hacían otros sacrificios como se relata en el capítulo de Levítico 16, se hacía todo, el sumo sacerdote tenía que entrar por única vez, era el único día del año donde entraba al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, el arca de testimonio, no tenía otro día permitido para entrar, entonces ese era el día donde se salpicaba con sangre de sacrificio 7 veces en la tapa del arca para lograr esa expiación, ¿no es cierto? Todo un poco alusión proféticas y algunas cosas que no se podían entender, claro está. Entonces, qué es la clave aquí en el ayuno? El ayuno dice, viene de la palabra initen, como ustedes ven aquí, la negación propia es initen, viene de la palabra aná. Aná significa abatir, afligir, debilitar, sufrir, quebrantar, pero también significa forzar, humillar, someter, dominar. Por eso de allí el hecho de someter, dominar el cuerpo de uno, lo fisiológico, para dedicarse más que a comer es a lo espiritual, a la contemplación espiritual del Todopoderoso, rogando, por supuesto. Ahora vamos a ver qué es lo que busca
busca el ayuno. No solo, no se trata simplemente de controlar el cuerpo, de someterlo, dominarlo físicamente, sino siempre el enfoque es en lo espiritual. Entonces, ¿dónde vemos eso? ¿Dónde vemos lo principal que tenemos, la clave de esta celebración que implica el ayuno? En Isaías, en el profeta Isaías, donde ahí además aclara una advertencia de no cometer el error de solo hacer un ayuno de manera mecánica y simplemente soportando el hambre o la sed. No, no. Lo que busca, por eso el tema del ayuno en sí físico, sobre todo para los que comienzan, los que no tienen experiencia, lo tienen que hacer con cuidado, simplemente tratando de, si no, nunca hicieron ayuno, de hacerlo gradualmente, o sea, tratando de alimentarse menos que los otros días, ¿no es cierto? Dedicándose, porque el tema es que está comprobado que en el ayuno el cuerpo se relaciona espiritualmente con el Eterno de manera distinta a que cuando el cuerpo está trabajando, sobre todo en el tema de de lo intelectual del cerebro, ¿no? Cuando hay comida, ustedes saben que el cerebro trabaja y trabaja siempre, no para nunca, y cuando uno come, por eso a veces cuando uno come mucho le da sueño, y es porque el cerebro está trabajando y uno necesita reposar para hacer la digestión. El tema de la digestión es lo que ahora lo que se pide en el ayuno es que no se dedique tanto a la digestión física, sino a la digestión espiritual. Y eso está explicado aquí en Isaías 58 5 por ejemplo, que él pregunta a Yahweh porque lo que se hacía era simplemente algo mecánico, simplemente se aguantaba el hambre, la sed y se creía uno que cumplía o se ponía la cara triste porque uno como que uno estaba arrepentido y ya. No, entonces dice Yahweh, es el ayuno. Fíjense que la palabra ayuno, que aquí lo sacamos de Initem et Nafshotechem, de la palabra Ana, acá aparece el nombre hebreo Shom, Sadet, Wow, Men final, Shom. Esta es la palabra ayuno, ¿no? Que es lo que es el equivalente a Initem, afligir. Este es el ayuno que yo deseo, un día en que el hombre, ahí dice, la palabra que está relacionada con Inuitem, ¿no? Un día en que el hombre Anot Adam Nafsho, ese es dominar su naturaleza, su física, fisiológica, eso es lo que quiere decir Anot Adam, o sea, el ser humano, el hombre, que domine su naturaleza fisiológica. Esto está preguntando, ¿esto es lo que yo quiero? ¿Esto es lo que yo quiero? Dice Yahweh que controle su apetito, es otra traducción, Anot Adam Nafsho, es doblegar la cabeza como un junco y acostarse en luto y ceniza, es decir, mostrar que uno está, no es el día sagrado, no sé, de una manera física, ¿no? De una manera a través del rostro o algo así, o haciendo algo. Dice, a eso le llaman ayuno un día en que Yahweh es favorable. Y aquí viene a lo que apunta espiritualmente el ayuno. No, el ayuno que yo deseo es este. O sea, acá explica a qué apunta simbólicamente el ayuno físico. Apunta a lo espiritual, al desatar las ligaduras de maldad, soltar las ataduras del yugo para dejar libres a los oprimidos. O sea, no esclavizar, no abusar al prójimo de ninguna manera, romper todo yugo, toda esclavitud, sobre todo esclavitud a pecar, ¿no? A romper con los defectos personales, todo lo que tenga que ver con maldad, sí, defectos de la personalidad, todo está incluido aquí en yugo. Es compartir tu pan con el hambriento, llevar a tu casa a los pobres, vestir a tu prójimo cuando lo veas desnudo, y no ignorar a tu pariente. Un montón de cosas que tienen que ver con el amor al prójimo,
de ser dadivoso, de caritativo y empezando primero por los de la propia familia, claro está, pero hacia todos también. Entonces, cuando uno realmente logre cambiar, purificarse, santificarse, o sea, eliminar los defectos y que tenga de la personalidad y también mostrar realmente en la práctica el amor al prójimo, empezando por la propia familia. Entonces, cuando se logra eso, ese es lo que requiere el ayuno, a lo que apunta simbólicamente el ayuno físico. Entonces tu luz despuntará como el alba y tu corazón brotará con la rapidez. Tu justicia, dice Sid, ahí dice Sid, queja de Tzedek, de justicia, marchará delante de ti, la presencia de Yahweh será tu retaguardia. O sea, acá también da como una clave que lo relaciona con el Mesías. El Mesías tiene que ver con justicia, la justicia de Yahweh. Y entonces el Mesías va como un pastor delante, llevando a su rebaño, su congregación, sí, con su congregación, que que es su cuerpo también, y delante, y Yahweh será el que cuide la retaguardia. O sea, va a estar con esas dos seres, ¿no? No uno solo, sino que hay dos seres. Entonces, ¿qué viene después? El ayuno, el tzom, el shofar, también acá se relaciona con la anterior celebración que es Yom Teruah, y el Mesías como justicia, como ser, como ser acá, como justicia. Entonces, dice, acá tenemos un análisis en el antiguo hebreo de las tres letras, Sadek, Yom, Wom, Wow, perdón, Sadek, Wow, o Bao, algunos le dicen Memphis. La Sadek es como un hombre acostado en el dibujo antiguo, significa fuerza, paciencia, descansar, cazar y guerrear. La Wau significa estaca o clavo, o mejor dicho, es un dibujito de una estaca o clavo, significa aumentar, fijar y fundamento. Y la Mem, que es como una especie de dibujito de agua, significa agua, además, juicio, influencia, naciones gentiles, sangre y purificación. Entonces, aquí también en esta palabra, de acuerdo a las tres letras, hay una alusión a lo que también quiere el ayuno, ¿no? Una paciencia, una perseverancia, un reposo en ese sentido del tema de la alimentación, pero más que nada un reposo en lo espiritual. Y también hace alusión a estar agazapado para guerrear, en el sentido espiritual de trabajar en uno mismo, y también por eso significa la fuerza, poner toda la fuerza en trabajar en uno mismo, que es lo que simboliza el control, el dominio del deseo, ¿no? El hecho de eliminar o tratar de controlar las pasiones que nos llevan a pecar, ¿no? Y entonces eso es el fundamento, tiene que ser eso, ¿no? El trabajo, aumentar la santidad y sobre el fundamento de qué? De el agua, ¿no? El agua que simboliza la palabra de Yahweh, que a su vez también es la misma palabra, que es agua, también es la que nos juzga. Y te recuerden que aquí tenemos la primera y la última letra. La Tzaddik es de Tzadik, la misma letra para Tzadik, que significa justo, y también justicia. Las dos palabras justicia y justo empiezan con esta letra, Tzadik. Y Mem es, ustedes saben, la palabra de Mashiach. Por eso, esta justicia la que tenemos que buscar, este ayuno apunta a ver, a imitar al Mesías. ¿Y cómo? A través de trabajar guerrear y sobre cazar, digamos, a los
pecados, si se puede personificar o hacerlo, cosificarlos y eliminarlos, ¿no? Y eso, a eso apunta la sangre y la purificación. O sea, la obra del Mesías nos lleva a hacerle ver la manera de vivir de él en obediencia y santidad al Padre. Fíjense que en el profeta Jeremías también hace alusión a ese sadik, a ese justo, que dice en Jeremías 23, 5, 6, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, en que levantaré, ¿qué cosa? Miren que empieza Sema, es un retón, pero miren que empieza con Sadik, Men, y aparece la Het. Semach, un retoño, Sadik. Bueno, ahí está Semach de Sadik y Mem es la primera letra de Masías y la Het es la última letra de Masías. O sea que ahí el retoño mismo está diciendo al, se podría decir, al Masías justo, ¿no? Que eso es lo que significa Sadik, Masías Sadik. Esto es Shemach, ¿no? Del linaje de David, él reinará como rey y prosperará y hará lo que cosa. Mishpat ut tzedakah, o sea, lo que es justo y recto en la tierra. No es que va a hacer cualquier cosa, sino todo lo que enseña Yahweh, eso es lo que hará. Y en sus días será librado de Judá e Israel habitará seguro. Esto también es una profecía para cuando venga el Mesías y se cumpla y se termine todo el mar e Israel y, y a Judá y se una, sea uno solo como Israel y habite en su tierra seguro. Y este es el nombre con el que se le llamará a este Mesías, esta profecía mesiánica. Se le llamará Yahweh es justicia nuestra, ¿no es cierto? Es el Mesías es un representante de Yahweh para imponer justicia. ¿Cómo? Haciendo lo mismo que hizo Abraham. Abraham es exactamente un tzadik que mostró con su vida qué cosa, que hizo lo justo y lo recto. Y él enseñó, por eso las naciones, la profecía de que las naciones iban a ser bendecidas en la vida de Abraham, es porque él hizo lo justo y lo recto que Yahweh mandó, y ese es el camino que todas las naciones tienen que seguir, ¿no es cierto? Por eso el Mesías es el perfeccionamiento de Abraham y es considerado, Yahweh es justicia nuestra, porque cuando uno realmente imita, o ya sea al Mesías o a Abraham, entonces la justicia de Yahweh, que requiere Yahweh, llega y favorece a nuestra vida. Entonces, el otro profeta, Joel, capítulo 2 versículos 12 al 15 dice, sin embargo, ahora dice Yahweh, vuelvan a mí de todo corazón y con todo ayuno, llanto y lamento. Ahí está el tema relacionado con el ayuno, pero el ayuno está relacionado con lo espiritual. Rasguen, acá hace alusión también a lo que decía antes Isaías, rasguen su corazón en vez de su vestido, vuelvan a Yahweh, su Elohim, que él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y abundante el amor que renuncia al castigo. Y ahí dice, toquen el shofar en Sion, pregonen ayuno y proclamen asamblea. Eso es lo que es como el shofar nos avisa que viene también un día muy importante, el más sagrado del año, y ese toque de shofar, esa repetición de toques de teruá, porque eso es lo que dice ahí, teruá, eh, o mejor dicho, el Yom Teruá se toca esos toques cortos que avisan que ahora hay que prepararse para un arrepentimiento sincero, para cortar pecados o vicios, etcétera. Una purificación que requiere sinceridad ante la presencia de Yahweh. Y a eso apunta el ayuno más que nada en lo espiritual, como enseñó también Isaías. Y ahora, en la última parte, vamos a ver Yom Kippur en el Mesías como camino redentor. ¿En qué
Va más allá de la obra redentora que ya conocemos, que Él vino, murió y resucitó porque eso es otra de las interpretaciones proféticas. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Bueno, una vez al año entraba en Yom Kippur a producir la expiación de pecados de todo el pueblo. Bueno, esto está simbolizado en esa elevación, en esa resurrección donde el Mesías está con el Padre, como si fuera en ese lugar santísimo, eh, y en un Yom Kippur que comenzó cuando Él se ascendió y va a terminar cuando Él regrese. Cuando Él regrese es como cuando en ese ritual del sumo sacerdote salía del lugar santo, santísimo y santo, y se producía entonces, cuando terminaba el día, la gran expiación. Entonces, la redención está relacionada con eso, la redención mesiánica está relacionada con estamos en ese día simbólico de Yom Kippur, profético, ¿no? Que va a terminar, que no es un día de 24 horas, sino un día, entre comillas, que va a terminar cuando venga el Mesías y ahí se produce la redención. Pero mientras tanto en aquel tiempo, cuando estaba el ritual del sumo sacerdote levítico, como ahora, cuando está intercediendo el sumo sacerdote del Mesías, entonces, mientras tanto, tenemos que nosotros producir la parte nuestra que tiene que ver con el ayuno, con el tema de arrepentimiento, lo que se llama en hebreo teshuvá, arrepentimiento de pecado, porque no es solamente el ritual que hacía el sacerdote, sino también la parte espiritual que ponía la persona que tenía que arrepentirse y por supuesto, más allá del trabajo personal, tiene que ver con el prójimo. Ya vimos en Isaías que tiene mucha relación con el prójimo. El yugo o lo que es cortar cadenas de defecto, también tiene que ver con el tema del perdón. O sea, nosotros nos presentamos en ese día para pedir perdón por nuestros pecados, pero también requiere Yahweh que también nosotros, así como Él es tan misericordioso y perdona, también nosotros tenemos que perdonar los pecados o las ofensas de los demás, del prójimo. Así que no, esto también lo enseña el Mesías en algunas partes. No se trata solo de pedir perdón al Padre, sino también eh, pedir perdón también cuando uno se equivoca con el prójimo y también perdonar cuando lo agreden a uno o lo ofenden. Así que eso es básico también para los que comienzan, tienen que entender que no es solamente purificación de uno mismo, sino también el tema de pedir perdón y también, ya sea a Yahweh o al prójimo, y también perdonar al prójimo y eliminar cualquier yugo que tiene que ver con el rencor hacia una persona. Eso es lo básico, ¿no? Entonces, en el Salmo 51 vamos a ver algunos pasajes rápidamente donde menciona ese trabajo que hay que hacer, ¿no? En uno mismo, cuando uno comete un pecado. Esto es en cuanto a la relación con el padre. La otra parte con el prójimo también hay que hacerla, pero acá enseño en esa relación con Yahweh. Salmo 51, primeros versículos. Dice, ten piedad de mí, oh Elohim, conforme a tu amor, por tu inmensa compasión. Borra mis transgresiones. Fíjense que esta palabra pesai, es una palabra que tiene que ver con pecados que no están descritos en el libro de Levítico. Pesai no son pecados no intencionales, sino lo contrario, pecados intencionales, rebeliones, cuando pecamos de manera consciente. Este es lo que dice David. David cometió un pecado intencional. No es que dijo, ay, yo no sabía, no, no, cometió un adulterio. Entonces, aquí está clamando piedad, y es en este día donde hay que tener siempre presente este Salmo 51, ¿no? Y además, bueno, David como un representante también
de, de un también profético del Mesías. Entonces, ten piedad, confórmate, amor, por tu inmensa compasión, borra mis transgresiones, mis rebeliones intencionales. Lávame completamente de mi maldad. Fíjense que en realidad está pidiéndole a Dios, cuando uno tiene que lavarse. Esto es interesante. Dice, lávame. ¿Por qué? Porque, y límpiame de mi pecado. Cuando uno tiene que lavarse o limpiarse, el tema es que lo que quiere decir ahí no es que esperar que Yahweh le haga todo, sino que uno tiene que buscarlo con ayuda de Yahweh. Por eso es lo que está diciendo, lávame y límpiame, pidiéndole ayuda para que uno pueda lograr la limpieza de su ser. Pues yo reconozco mis transgresiones y mis pecados están presentes delante de mí. Eso es lo primero que hay que hacer en este día, reconocer que uno tiene pecados, que uno ha fallado, que uno ha transgredido, incluso intencionalmente. Entonces, esa es la confesión, la parte de la confesión. Fíjense que dice delante de mí, dice Nagdi. Recuerdan que en Yom Teruah, cuando hablamos del tema de lo relacionado al Mesías con la muralla de Jericó, la ciudad que representa a la persona misma, y las murallas representaban todo aquello negativo que uno tiene que derribar para tener una relación correcta con Yahweh. Bueno, aquí están las murallas, las transgresiones y los pecados son esas murallas que hay que derribar. Y recuerden que cuando se tocaba el shofar y se gritaba, se derrumbaban las murallas. Bueno, todo esto tiene que ver con la conexión de Yom Teruah con Yom Kippur, de cambiar, de dejar de pecar, de perdonar, de pedir perdón. Todo esto es la muralla que el ego la levanta y uno hay que derribarla. Entonces, cuando se derriba, caen las murallas, entonces uno puede estar bien, ¿cierto? Puede conquistar la ciudad, pero que es la persona misma. Contra ti, sigue diciendo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Miren, muchas veces cuando uno comete pecado contra el prójimo, siempre hay que tener en cuenta que no es solo contra el prójimo, sino contra Yahweh mismo, que siempre está controlando. Y aquí lo reconoce, porque ahí había cometido pecado, pero también era a Yahweh al que había ofendido. De confiesa para que te reconozcan como justo en en tu sentencia, dice, "Tic- ticdaj verdabreja", o sea, en tu palabra, tu sentencia, justo, acá está la palabra sadik incluso, y esto tiene que ver en tu sentencia que es justo porque viene de acuerdo a tus mandamientos. La sentencia va en base a la palabra de Barín, a la Dabar de Yahweh. Por eso es lo justo. ¿Qué es lo justo? Lo que enseña Yahweh y hay que cumplir los mandamientos. Y exento de culpa en todo tu juicio. Luego dice, purifícame, un poco más después salteando en el versículo 7, purifícame con hisopo para que quede limpio. Es interesante que la palabra de purificar se dice de la misma palabra hebrea que se traduce como pecar, hatá. Ahí están en blanco, hatá. Hatá significa pecado, pero también es el verbo o la acción de purificar. Entonces, ¿qué da a entender eso? Que, bueno, justamente la purificación se trata de eliminar los pecados, de parar de cometerlos. Esa es la perfección del idioma hebreo, que una misma palabra signifique una cosa y también la acción de eliminar esa cosa. Es decir, significa pecado, pero hatat, el verbo significa eliminar el pecado el pecado y la purificación. Con hisopo es una ramillete chiquito, pequeño, que hacía alusión a lo que viene después, ¿no? Al hecho de ser humilde, de humillarse. Eso apunta al hisopo, para que quede limpio. Lávame, otra vez, está pidiendo, lávame, que la palabra hebrea para lávame significa también en primera instancia pisotear. O sea, como que está diciendo lávame, pisoteame, en el sentido de
de, no de castigo, reprender. O sea, repréndeme si es necesario para que yo pueda purificarme y lavarme. Esa es la ayuda que está pidiendo al Todopoderoso Yahweh. Hasta hacerme más blanco que la nieve. La palabra miselej, miselej, de nieve, también hace alusión a un manto blanco de lino y, por supuesto, hace alusión al manto del sacerdote y el lino que significa las obras justas de los santos, ¿no es cierto? La santidad tiene que ver con lo blanco y es eh, eliminar el pecado, ¿no? Lo que está relacionado con lo rojo. Salmo 51, 10 al 13. Una mente pura crea en mí, oh Elohim. Fíjense que ese es el trabajo que hay que hacer uno, pero de la mano o con ayuda de Elohim y por supuesto imitando a el Mesías. Él hizo también lo mismo, él trabajó junto con la ayuda del Espíritu Santo, no lo hizo solo. Y también dice, un espíritu recto renueva dentro de mí. Dice, Ruach Nahom, este es espíritu recto, Nahom, dice, Hades Bikir, Bikirbi. Fíjense que la palabra Hades, de Hadas, de nuevo, de renovarse, todo esto, de esta renovación que tiene que hacer una persona, está explicado de manera maravillosa por el apóstol Saúl en cuanto a que nosotros tenemos que morir a la antigua persona, al antiguo hombre y nacer de nuevo, pero no es una cuestión de creerse de que nacer de nuevo, sino simplemente un proceso que lleva un cambio hacia la santidad, de estar muertos en los delitos, es decir, de no practicar ningún mandamiento y de creer que solamente uno es salvo por la creencia, hacia esa blancura, esa santidad y ese espíritu recto. El espíritu recto, Ruach Nahum, está relacionado con la blancura, ¿no? Y la purificación. ¿Qué más dice? No me eches de tu presencia y no me quites tu espíritu de santidad. Fíjense que el pecado que hace, esto es lo que quiero decir ahí, el pecado lo que hace es ahuyentar, como dice el apóstol Saúl, contristar el espíritu, pero también no solamente la contrición también ahuyenta o aleja el espíritu de santidad. Y eso es terrible porque el pueblo de Israel también ha sufrido el alejamiento del Espíritu de Santidad, con lo que después le acarreó todo tipo de llamadas maldiciones. En realidad es consecuencia de los propios actos, consecuencias negativas de sufrimiento por las decisiones, por lo que son las PESAI, las rebeliones intencionales. Entonces, hay que tener muy en cuenta que la santidad y la blancura, la purificación hace que el espíritu primero tener un espíritu Nahum, un espíritu recto, y después ese espíritu recto también va a tener ese apoyo del Espíritu de Santidad, que es el poder de Yahweh para ayudarle. Entonces, después dice, restaurame el gozo de tu salvación. Aquí ya apuntando a lo que el fin máximo de este Yom Kippur, y también relacionado con esta obra de el Mesías. Dice, Hatsiba li, es decir, restáurame. Lo que quiere decir es, hazme volver hacia, se podría decir, haz volver sobre mí, porque acá la palabra es sub, volver, esto que está en blanco, estas letras significan volver, o sea, o restaurar también, por supuesto. Entonces, haz volver sobre mí el gozo de la salvación. Yiseja. Ahí está la palabra famosa de Yasá, que la hemos visto también en el estudio de Yom Teruah, y de Yasá, que tiene que ver con Josea, y en Josea, en primera instancia, también Yeshua o Yahoshua, porque recuerden que Yahoshua significa Yahweh salva. Entonces viene de Josea y está la raíz Yasá, que está también aquí. Entonces, la salvación está relacionada
con el proceso que uno tiene que hacer. Todo eso de lavarse, purificarles, lo tiene que hacer uno mismo, pero siempre pidiendo ayuda al Todopoderoso para que pueda lograr esa victoria, ¿no? Esa lucha en uno mismo. Y después dice, susténtame con tu espíritu vigoroso. Eso es también parte de clamar, ese clamor que tenemos que hacer nosotros, el grito, ese sofár también que tenemos que tocar nosotros, es el pedido de ayuda, Yahweh, para que nosotros podamos, con nuestro trabajo, y nuestra guerra en uno mismo, cambiar y eliminar todo lo defectuoso. Y fíjense que eh, hacia el final dice, yo enseñaré a los transgresores tu camino. Fíjense que no es solamente un deseo, una voluntad o una iniciativa. Termina diciendo, enseñaré a los transgresores tu camino, pero no de manera, acá no quiere decir de manera vocal, teórica, sino que el resultado de tener el espíritu de santidad, de arrepentirse, este volver, esta restauración tiene que ver con la teshuva, el arrepentimiento, para cambiar, para purificarse, para limpiarse, para lavarse espiritualmente, para tener esa blancura que requiere la santidad y la pureza. Entonces, eso se tiene que ver reflejado sí o sí en los actos, en las acciones. Y, y hacia el final dice, y los pecados, fíjense, yo le enseñaré y los pecadores hacia ti volverán, o sea, harán su, volverán hacia ti los pecadores, los hataim, hacia ti. Entonces, ¿pero cómo? Porque uno ve, los pecadores ven que uno está, no solamente tiene conocimiento, sino que está reflejando el conocimiento en acciones. Y finalmente termina lo que quiere decir y lo que enseña el libro Levítico, ¿hacia qué apunta? Bueno, hacia sacrificio. El verdadero sacrificio, que hoy en día ya no hay más, si son ya no hay más sacrificios animales, sino que son espirituales, pero ¿cuál es el verdadero sacrificio espiritual? Y sobre todo, teniendo en cuenta en este Yom Kippur, el día más sagrado del año, es el verdadero sacrificio es el espíritu arrepentido que hace Teshuvá, que vuelve hacia atrás de sus pecados. Un corazón arrepentido y humillado, que es lo que simboliza el hisopo, la humillación, la humildad, tú no desprecias, o Elohim. Y eso es lo que busca Yahweh, que uno se humille y humille también controlando su humanidad, su carácter, sus pasiones, y entonces imponga, como lo que enseñaba el apóstol Saúl, que domine su propio ser, su propio espíritu, para que realmente se arrepienta y deje de cometer pecado. Entonces ahí entonces va a cumplir lo que dice al principio, el hecho de la justicia irá delante de ti. O sea, no solamente relacionado con el Mesías, sino que al hacer lo que hizo el Mesías, la justicia tiene que ver con la santidad. Que vaya delante la justicia de uno, quiere decir que uno va mostrando que realmente tiene justicia, porque como dijo el apóstol Saúl, el justo, le dicen en el libro romano, no es el que simplemente sabe, sino que el que practica los mandamientos. Entonces, la práctica lleva a que la justicia se muestre. O sea, vaya adelante mostrándose para que los pecadores también imiten a uno en cuanto a eso. Y lo principal en el Yom Kippur es más que entender lo relacionado con el Mesías de manera profética y la redención, es ser parte activa en esa redención, no como creyente solo, sino como trabajador y luchador para cortar esas cadenas que hacen esclavos a el pecado. Y eso es lo que apunta espiritualmente ese ritual del ayuno. Esperamos que haya sido muy edificante para ustedes, y bueno, que puedan tener un buen ayuno, pero más que nada que puedan captar estas ideas profundas
Para los que comienzan, no se preocupen porque nosotros tampoco hemos aprendido todo junto de una sola vez. Cada año van a tener la oportunidad los nuevos de ir agregando más conocimiento, más entendimiento, y esto se trata, por eso, de como un ayuno de muchos años hasta que venga un Yom Kippur largo, hasta que venga el Mesías para el Mesías viene a recompensar, de acuerdo a lo que dice el libro de Apocalipsis, a recompensar cada uno por sus obras. Entonces, las obras son importantes y la principal obra es arrepentirse de los pecados. Recuerden que también este, la humildad tiene que ver con el tema de perdonar a los demás y pedir perdón, eh, controlando ese ego que muchas veces impide que hagamos eso. Y para estar bien con Yahweh también tenemos que estar bien con nuestro prójimo. Así que Shabbat Shalom y espero que estén bien y que tengan un muy buen Yom Kippur en esa celebración. Shalom a todos.